Vamos a comenzar. El tema de hoy es la autolesión como dispositivo para la regulación emocional. Y para poder iniciar vamos a dar algunos objetivos que van a ir encaminando esta presentación. Primero es contextualizar los modelos, entre comillas, pueden explicar las autolesiones no suicidas. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a conocer los modelos explicativos de las conductas autolesivas no suicidas. Acordémonos que la autolesión se desprende desde un punto de vista del suicidio propiamente dicho y desde un punto de vista de la autolesión puede ser con intento suicida o sin intento suicida. Como tercer punto vamos a determinar y orientar, digamos, los métodos más asociados o que se rescata mayor evidencia, y por último vamos a conocer los métodos de evaluación y o tratamiento que se han mostrado mejores resultados, al menos en la práctica clínica de algunos profesionales. Bien, vamos a ir hablando que la terminología que recibe la autolesión tiene una composición de síndrome de autolesión deliberada. Esto lo estamos hablando de que para poder encontrar un síndrome, el síndrome es la sumatoria entre los signos y los síntomas, es decir, desde lo que yo como profesional estoy observando por un lado y desde lo que yo como profesional estoy escuchando. A raíz de eso nace el síndrome o el cuadro sindrómico, y este cuadro sindrómico va a determinar, nos va a encauzar con la autolesión. O en inglés non-suicidal self-injury. Otro punto que debemos de entender es que las autolesiones no suicidas son un intencional de daño en la superficie de la piel, y no necesariamente en la superficie de la piel. Claro, digamos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, y por ende pues podemos mencionar que son en la piel, pero de repente, no sé, el ser humano es tan creativo en ocasiones que puede ir a veces, puede desarrollar otro tipo de autolesiones, ¿no? Y hay, por ejemplo, la autolesión psicótica, que es aquella donde, por ejemplo, te cortas el dedo, te sacas el ojo, ¿no? Y obviamente sin intento de suicidio. ¿Por qué acá aparece sin intento de suicidio algo resaltado? Porque el tratamiento que se le da a la persona sin intento suicida es de la autolesión sin intento suicida, difiere mucho de cuando la persona sí evidencia un intento suicida. Como tercer punto es que el perfil mayoritariamente es adolescente y está asociado a las propias autolesiones. Claro, aquí vamos a encontrar autores, ¿no? Como Peck, por ejemplo, o autores como que el adolescente esté hay un versus, ¿no? Entre el principio de identidad y el otro, y el principio de la búsqueda de identidad, que en ocasiones lo hacen por moda. Hace pensar que estas sean un modo tentativo de algunos jóvenes para poder regular sus estados de ánimo, y que no saben o no conocen de otros mecanismos. Y lo curioso de todo esto es que encuentran en la autolesión una forma, en cierta medida, y aquí lo podemos generar como debate, una forma adaptativa ante una situación X, ante una situación estresante. No constituyen una patología en sí misma, sino pues son un síndrome posible de ser encontrado en diversas patologías, básicamente más que psicológicas, psiquiátricas. Y aquí vamos a considerar algo, porque muchas veces una psicopatología puede estar dentro de otra y viceversa. Por ejemplo, la depresión puede estar dentro o puede estar dentro de otro cuadro psiquiátrico, como también y viceversa, ¿no? Entonces podemos encontrar ahí que en ese caso de las autolesiones también comprenden diferentes patologías psiquiátricas, y ahí la experticia del profesional para poder ir dilucidando cómo estarían estas nociones. Ahora,
Luna Montaño en el 2012 nos comenta algo muy puntual y nos define o nos acerca al menos a una definición sobre la autolesión, que es un acto deliberado y en general recurrente de hacer daño al propio cuerpo sin la ayuda de otra persona, de manera que lo suficientemente sea severa como para poder ocasionar lesiones en los tejidos corporales y generar hematomas, fracturas, cicatrices o marcas. Pero más que esta definición conceptualizada, podemos ir un poco más allá y podemos encontrar que el adolescente, la persona que se autolesiona, sufre o tiene esta necesidad de comunicar. Para mí, particularmente, y en los estudios que he estado realizando, llego a la conclusión, por ejemplo, en el 2019 que se hizo y otro que se está haciendo, lo esbozo de que el adolescente o la persona intenta comunicar, pero no lo sabe cómo hacer. Por eso es que llego a la conclusión de que el tema de la autolesión también tiene un componente con las habilidades sociales. Y cuando me refiero a las habilidades sociales, no es necesariamente o básicamente el hecho de hacer buenos amigos o de tener un montón de amigos. Por ejemplo, podemos encontrar dos tipos de habilidades sociales. Una habilidad social molecular, y como se llama, y una habilidad social molar. Podemos categorizar a esta habilidad social molecular, por ejemplo, como el hecho de pedir permiso, el hecho de pedir por favor, el hecho de decir gracias, y una habilidad social molar, como por ejemplo el componente del discernimiento, el componente de la empatía. Y aquí me detengo siempre porque cuando hablamos de la empatía, sí o sí necesitamos hablar de la simpatía. Y esto se forma en los primeros años, en la primera o segunda infancia. Y no solamente es el hecho de decir, como hemos hallado, como hemos encontrado, ¿no? que este chico es muy simpático o esta chica es muy simpática con una especie de igualdad, qué tan bello es, sino es el hecho de tener esta capacidad de conectar, tener esta capacidad de generar emociones positivas y todo esto. Disculpen que me abra un poco del tema, pero considero que es necesario mencionarlo porque he escuchado decir que siempre de que, por ejemplo, las personas lo dicen, padezco de depresión o tengo depresión cuando no ha sido diagnosticado o en cierta medida lo mencionan como tal, ¿vale? Y aquí vemos un problema de psicoeducación. Por eso es que particularmente considero yo que este punto de acá está bien, lo que menciona Luna. Sin embargo, ahí también yo agregaría que es una incapacidad de poder comunicar lo que le está ocurriendo. Y esta incapacidad de no poder mencionar lo que le está ocurriendo hace que opte de manera que la atención sea tan pesada para esta persona, para este sujeto, y opte por autolesionarse. Dentro de la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de epidemiología, que es lo que nos va a acercar a poder hablar con precisión. Vamos a ver que la incidencia de las autolesiones más altas se precisa en ciertas patologías psiquiátricas comparados con otros grupos, con el grupo, con otras patologías. Es decir, podemos categorizar entonces que la autolesión tiene mayor relevancia en un componente psiquiátrico que en un componente psicológico. Entonces, claro, con ello no estamos recomendando que el tratamiento eficaz sea lo farmacológico, sino indudablemente la mistura que esto comprende entre lo farmacológico y lo psicológico. Otro punto de relevancia en los jóvenes o en los adolescentes es que se ha encontrado que las autolesiones están relacionadas con la depresión, con trastornos de conducta y trastornos de ansiedad. Indudablemente más adelante lo vamos a precisar, aquellos 5 o 6 puntos que tienen en consideración. Por otro lado,
También hemos encontrado que un 4% de la población general padecen de este tipo de cuadro sindrómico, que en la adolescencia llega del 14 al 15%. Es por ello la representatividad, y los autores teóricos también lo mencionan, de los estadios, y otros autores también. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar también, y más adelante lo vamos a ver, las terapias de tercera generación. Marshall Linehan, por ejemplo, es una de las autoras norteamericanas que ha hablado mucho, no necesariamente de las autolesiones con precisión, pero sí dentro de las terapias de tercera generación. Según algunos estudios, las mujeres se autolesionan más con cortes, mientras que los hombres con quemaduras. Y también se encontró otro estudio donde, si bien es cierto, las mujeres son las que piensan más en autolesionarse, sin embargo, los hombres son los que mayormente lo hacen efectivo, ¿vale? Y por otro lado, también la frecuencia observada, según el tipo de lesión, es la siguiente: los cortes en la piel en un 85%, las quemaduras en un 30%, los golpes en un 32%, arrancarse el pelo, lo que viene a ser la tricolinomanía, básicamente, en un 7%, y las punciones o los arañazos, los peñiscos o envenenarse también en menos cantidad. Y esto lo precisó Fleta en el 2017. Aquí vamos a ver algunos tipos de autolesiones que lo mencionan según Simeón y Fabasa. Fabasa es uno de los teóricos que, caramba, ha podido dilucidar con mejor precisión el tema de las autolesiones. Acá aparecen las conductas autolesivas mayores que se dan en un contexto psicótico, que es donde el sujeto tiene cierta desorientación de la realidad. Lo vemos en trastornos netamente psiquiátricos, en la cual, por ejemplo, se corta el dedo, se saca el ojo, ¿no? O temas por el estilo. Las conductas autolesivas estereotipadas están en relación a lo que nosotros encontramos como la moda. Hubo un tiempo donde se planteaba el hecho del juego de la ballena, y esto se volvió parte de, o por la necesidad de pertenencia al grupo, y esto está relacionado con, por ejemplo, la moda. Hubo un tiempo también en la cual se hablaba de los emo o de los punk, donde tenían este tipo de conductas. Las conductas compulsivas, sabemos que la compulsión es el hecho de ir repitiendo las cosas o las acciones de manera continua, y las conductas impulsivas cuando no tenemos un control de lo que nos está ocurriendo. Por otro lado, y aquí estamos encontrando los modelos explicativos de las autolesiones. Primero, el modelo de la regulación de los afectos, lo que le mencionaba. El ser humano no sabe cómo manejar esta situación, una situación muy intensa, y lo que hace es autolesionarse. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, filósofos como Bradbury mencionaba una frase que lo primero que él dice en esta frase, ¿no? Todas las mañanas cuando me levanto, piso una mina, esa mina soy yo, y lo que toca el resto del día es recoger las partes de esta explosión caótica que soy yo. Nos acerca de repente desde un punto de vista filosófico, y nos permite reflexionar que el ser humano puede ser tan vulnerable a los componentes externos o al contexto que forma para regular suele ser la propia autolesión. Por otro lado, tenemos el modelo de la disociación. Y en este modelo de la disociación es que el ser humano comienza a separarse, y hay que tener mucho, y lo menciono con pinzas, este término de la separación, que es básicamente lo que estoy sintiendo versus lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando. En el modelo de la conducta, en el modelo de la conducta suicida alternativa,
es donde debemos de saber que el ser humano o el que es propenso o el que tiene el pensamiento suicida no necesariamente lo hace porque se quiere quitar la vida. El que lo hace es porque, o el que lo quiere hacer, o el que está rumiando ese pensamiento es básicamente porque quiere dejar de sufrir. Entonces, la persona que intenta un suicidio, que se autolesiona, no es que quiera acabar con su vida, por más que lo diga, sino simplemente porque quiere dejar de sufrir. Y este dejar de sufrir es inherente a la condición humana. ¿Me dejó entender? Entonces, luego aparece un modelo de castigo, que es donde, y aquí es muy curioso también porque aparece las ideas irracionales, los pensamientos automáticos, esas ideas que rápidamente se, se desglosan y piensan que soy así, tengo ese pensamiento negativista, lo que en cierta medida hablaba sobre la depresión y esta triada cognitiva, y la forma para poder determinarlo es uno mismo castigándose. Y por otro, el modelo de la búsqueda de las sensaciones, que es donde básicamente el estudiante, el joven, el adolescente, en esta búsqueda de la identidad y en este querer conocer otros aspectos relacionados con su propia personalidad, comienza a buscar o a desarrollar otras experiencias y encuentran cierto placer, porque bueno, hay un descargue bioquímico, ¿no? De la, de la dopamina y de la serotonina. Aquí lo que vamos a encontrar es cómo se origina, entre comillas, la menciono, la autolesión, y esto aparece por una situación de distrés. Acordémonos que el estrés es la respuesta fisiológica ante un evento exterior, externo, y para nosotros como personas lo podemos afrontar desde dos puntos de vista, desde uno que es el eustrés y desde otro que es el distrés. El eustrés es, digamos, el estrés positivo. Por ejemplo, ahorita hay un temblor, hay un terremoto, no lo sé, y lo que nuestro cuerpo nos va a decir es que busquemos una zona segura. Es decir, nos está cuidando, a diferencia del distrés, que el distrés sería una noción de peligro, en vez de que nosotros podamos salir corriendo, lo que nosotros es quedarnos en nuestro sitio y ver cómo todo se está cayendo, es decir, nos paraliza. Algo similar ocurre aquí en esa situación de distrés, que hay una situación que nos paraliza porque no sabemos cómo manejarlo, y aparece el dolor, el malestar, el sufrimiento, la autolesión misma. Aparece luego el tema de vergüenza, la culpa, el arrepentimiento. Por eso es que los sujetos, cuando se autolesionan mayormente en las muñecas, utilizan ciertos protectores, ¿no? Ciertas mangas, para que en cierta medida no lo podamos ver. Por otro lado, también tenemos en consideración, claro, creo de casualidad, ahora sí, ya lo volví a aprender. Entonces, tiene una relación, como les comento. Aquí vamos a ver algunos factores de riesgo que pueden ocurrir en la adolescencia, y estamos categorizando dos. Uno que son los factores personales y otros que son los factores familiares y o sociales. Dentro de los factores personales que son inherentes a la persona, estamos hablando lo emocional o lo interno, las inseguridades, este tema de la baja autoestima, que es muy mencionado, y me imagino que en todas estas, todos estos debates o disertaciones han encontrado este punto de la baja autoestima, esta dificultad para comenzar a regular las emociones que son propio de todos, en cierta medida, unos más, otros menos, esta incapacidad o poco control y la impulsividad. Dentro de los factores que podemos encontrar como familiares o sociales están el tema del apego inseguro,
o de esta incapacidad, bueno, voy a utilizar este término que es un poco, perdón, un poco algo tocado, que tiene que ver con esta incapacidad de amar, o emociones algo ambivalentes, un sentimiento de abandono, negligencias en el tema del maltrato infantil, abuso sexual en ocasiones, abuso de tóxicos, y cuando me refiero a abuso de tóxicos me refiero a algunos medicamentos que no están siendo considerados o que no hay cierto control y un bajo nivel socioeconómico. Bueno, el nivel socioeconómico a veces es influyente también, es influyente, más no es un predictor con seguridad. Otro punto que vamos a considerar también son los factores protectores en la adolescencia, y esto tiene que ver igualmente, lo hemos categorizado con dos puntos, uno relacionado con factores netamente personales y otro con factores familiares y sociales, como para poder hallar cierta correlación. Dentro del punto de los factores personales estamos hablando, por ejemplo, la resiliencia, que es esta capacidad para poder salir adelante a pesar de los problemas, este pensamiento flexible o flexibilidad cognitiva, de propio también que genere la autorregulación, la resolución de los conflictos, los hábitos de vida saludable. Y aquí encontramos que este tema de los factores protectores en la adolescencia tiene que ver con todo un poco. Las habilidades sociales, las motivaciones o las aficiones. Y aquí vamos a encontrar cuando se está perdiendo estos factores protectores, es un sinónimo de alerta. Cuando hablamos de los factores familiares o factores sociales, aparece lo que es la estructura familiar y los referentes, las relaciones de confianza, la interacción social, el apego seguro. No es que sea todo lo contrario, no es que sea todo lo contrario a lo anterior, sino que es lo que se estila en cierta medida. Sin embargo, lo bonito de la psicología es que es una ciencia que se basa en teorías, y esto queda en una teoría, que en ocasiones puede ser todo lo contrario, que caramba, el sujeto pueda tener los factores familiares como los que estamos viendo en esta presentación, pero pues las respuestas personales son totalmente incoherentes. Entonces ahí vemos que no es tanto el contexto, sino es tanto la capacidad que el sujeto está teniendo para poder enfrentar. ¿Vale? Entonces, uno de los trastornos asociados a lo que estamos hablando dentro del cuadro sindrómico de las autolesiones son lo de los estados de ánimo, el trastorno de ansiedad, los famosos TLP, los trastornos de conducta alimentaria, las propias conductas suicidas, las experiencias traumáticas y los abusos de sustancias, no solamente psicoactivas. Ahora, para poder hablar un poco de la prevención, que también es importante y que tiene que ver con este punto de nuestro encuentro, porque lo importante aquí es la prevención. Vamos a ver que hay diferentes ámbitos de actuación, desde el ser familia, el ser docente, el ser entrenador, el ser profesional, el ser médico, es decir, la prevención en este campo nos incluye a todos. Por otro lado, dentro de la detección de las personas con posible riesgo de autolesión. Esta detección de las personas con posible riesgo de autolesión lo podemos ir encontrando no solamente en los hospitales, ¿vale? Porque, y esa es la diferencia, creo yo, son pocas veces en las cuales, por ejemplo, se encontró, recuerdo, que salieron en las noticias que en Perú un chico se iba a tirar del puente y el bus se puso debajo de él, debajo del puente, ¿no? Justo ahí para cuando él se suelte, no, digamos, tenga una caída algo mucho más leve. Igual ocurrió en París, algo parecido, que se iban a tirar, pero lo agarraron con fuerza y no pudieron hacerlo. Es decir, esta capacidad de empatía, de empatizar, de tener una respuesta inmediata puede ser crucial para la parte de la prevención también. La concientización, perdón, y detección de señales de alarma
en los profesionales que trabajan con los adolescentes. Y aquí ya vendría a hacerse un trabajo de psicoeducación. Por otro lado, la educación emocional y la supervisión de las redes sociales. Esto es importantísimo, el tema de las redes sociales, porque es la puerta hacia lo externo. Ahora aquí vamos a ver algunos protocolos para encontrarnos con, digamos, de alguna otra forma con un diagnóstico. Dentro de la recogida de la historia clínica vamos a encontrar como primer punto los acontecimientos que han provocado este comportamiento. Y podemos hallar preguntas como, por ejemplo, ¿qué acontecimientos han precipitado esta conducta? ¿Qué motivos tenía el cliente, el paciente, el usuario, el consultante para autolesionarse? ¿En qué circunstancias se ha producido esta conducta? ¿Ha existido una preparación específica de la conducta autolesiva? Es decir, ¿ha dejado una carta de despedida o está pretendiendo dejar un escrito? Por otro es, ¿qué grado de violencia ha tenido este comportamiento? ¿Existen síntomas de depresión previos a la conducta autolesiva? ¿Sentimiento de tristeza o algún tipo de algarabía? ¿Existe algún signo que indique uso o abuso, no solamente de alcohol, ojo, sino de repente de algún consumo? Porque acuérdense, como decía un libro, lo que duele se llama vacío. Entonces, vamos a tener esa precisión también. Por otro lado, dentro de este mismo punto de la recogida de datos, el punto número 2 sería la historia médica y psiquiátrica, que es decir, preguntas relacionadas como que si ha existido alguna conducta previa, si ha padecido el paciente algún trastorno psiquiátrico previamente, de qué tipo, o si es que de repente existe algún familiar que ha sufrido de algún trastorno psiquiátrico relacionado con características de la autolesión, o si es que de repente hay alguna enfermedad médica actual o previa a dicha conducta. Y le voy a comentar algo. Usualmente las personas que padecen de la glándula pituitaria tienen cierta relación con la depresión. Por ejemplo, ese puede ser también un indicador para conocer si es que de repente hay algo atrás, de repente no tanto psicológico, sino de repente biológico. Punto número 3 tenemos lo que son las circunstancias sociales, y es decir, cuál es la unidad de convivencia, cómo es su familia, de qué forma está compuesta, dónde está viviendo, cómo han reaccionado la familia y amigos cercanos al paciente ante estos hechos. Es posible que estas circunstancias sociales que rodean al paciente empeoren después de la conducta suicida. De repente el sujeto se relaciona en un ambiente disfuncional, alcoholismo, entonces eso probablemente pueda aportar a poder desarrollar alguna conducta suicida. Bien, como otro punto tenemos lo que ya habíamos hablado, las técnicas o los tratamientos algo eficaces, o no tanto algo eficaces, sino con mayor relevancia. Indudablemente la terapia cognitivo-conductual, por un lado, por otro lado la terapia dialéctica conductual, que es la que les había propuesto, les había mencionado hace unos minutos atrás, relacionado con las terapias de tercera generación, la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, y eso es importantísimo. Cuando nosotros comenzamos a reestructurar cognitivamente a nuestros pacientes, las propias personas comienzan no solamente a agradecerte, porque eso es lo secundario, comienzan a tener una visión o un panorama de lo que estaban, digamos, solamente mirando un solo punto, comienzan a ampliar y comienzan a debatirse ellos mismos. Entonces ya no es tan negro como lo ven, sino de repente comienzan a tener otros colores como un gris, cerca a un blanco humo, por ejemplo. Otro punto del tema es el entrenamiento en solución de problemas. Acordémonos de algo, que cuando existe o cuando hay un desorden emocional, este desorden emocional siempre va a haber 4 áreas que se afecten. Uno, por ejemplo, es el componente fisiológico,
el componente cognitivo, el componente conductual y el componente afectivo. Entonces, esas 4 áreas son las que básicamente les estamos presentando acá, como el control de impulsos, las técnicas de regulación emocional, los entrenamientos en habilidades sociales. Sin otro particular, espero que haya sido de su agrado esta presentación y ya nos estaríamos viendo pronto si es que no existiese algún punto por aclarar o algo por el estilo.